Lo que vamos a ver hoy, vamos a estar estudiando en el libro de Romanos y es muy al modo de lo que vimos o hemos estado viendo en semanas pasadas en el libro de Primera de Juan. Y la semana pasada, justo en el capítulo 2, vimos más de 11 veces que se repite la palabra permanecer. Y realmente no es una palabra, es un verbo que en activo, que en presente, que en acción. Sí se puede ser cristiano, sí se puede permanecer arraigado, sí se puede permanecer sepultado juntamente con Jesús. No nada más es un término en el que Juan 15, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos y les está diciendo, dentro de todos los grandes, yo soy, uno de los que menciona a sus discípulos es, yo soy la vid verdadera, permanecer en mí y yo en vosotros. Y algo de lo que tenemos que ver es que en el tramo en el que Dios nos está dando facultad, Dios nos está dando entendimiento, Dios nos está dando hoy día no nada más la posibilidad de tener una Biblia impresa, sino también ya poderla traer en tu dispositivo móvil y muchos recursos que Dios nos ha favorecido, pero veo que el libro en el que así Dios está dejando ver mucho de su amor es Primera de Juan y cuánto más que el discípulo amado se refiere a nosotros como hijitos. Y otra vez, en el modo en el que estamos, necesitamos hoy considerar que sí es posible permanecer en santidad, que sí es posible vivir una vida santa, una vida consagrada, y no nada más otra vez explicar esto o exponer esto a extraterrestres, a marcianos, a aleluyos, a aquellos consagrados al fanatismo religioso, sino a personas de carne y hueso, con dificultades, con pruebas, con aflicción, con enfermedad, con todo lo que este mundo caído así nos está ofreciendo. Y creo que sí es muy importante que cada día podamos tener estos cortes de caja. Y un corte de caja normalmente, para los que tienen algo de experiencia, ya sea en contabilidad o como cajeros, si al corte de caja no te cuadran las cuentas, no es que me sobró. O sea, finalmente los que son cajeros, o sea, no es terminar el día y ¡ay, qué bueno! Hoy me fue re bien, me sobraron 1,000 pesos, ¿no? O sea, esos 1,000 pesos tienen que estar en algún punto y no es nada más como de, pues me sobraron 1,000 pesos, pues los guardo, porque mañana que me falten 500, pues ya pongo de los 500 y ahí me la llevo campechana. O sea, realmente en el andar y en el vivir en Cristo no podemos estar abonando para nuestra salvación. No podemos estar hoy así como dejando algo en un acto de nuestra voluntad y decir, bueno, Dios, hoy me porté bien y abono por si mañana me porto mal y a ver cómo me va, sino otra vez. Permanecer en Cristo Jesús es algo que demanda entendimiento, demanda de nosotros lo que en el mandamiento, así en la Torá, el primer y grande mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que tú eres. Pero otra vez, en el tramo en el que vivimos se va desvaneciendo y nada más me gustaría citar lo que vimos la semana pasada. No vayas ahí en Primera de Juan, en los últimos versículos, en versículo 28 y 29 dice, y ahora, hijitos, permanecer en Él, permanecer en Jesús, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que cuando Él venga y pida cuentas tengamos confianza que Él, habiendo examinado nuestro corazón, no estamos en deuda, sino estamos así recibiendo de su favor y no solamente agradecidos, sino también así diciendo, aquí estoy y tengo confianza que cuando Él venga me va a encontrar así tal cual soy y no se va a avergonzar de mí y no me va a desechar, sino que así con confianza. Y entonces encontramos un primer propósito de permanecer para que cuando Él venga, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza. ¿Tienes confianza hoy de tu fe? ¿Tienes confianza de lo que has creído? ¿Tienes confianza y no te avergüenzas del evangelio? ¿Tienes confianza y sabes qué es lo que Dios ha hecho por ti? Porque a lo mejor eso es lo que dificulta el tramo de permanencia. A lo mejor lo que dificulta el tramo de permanecer estando en una estación de autobuses es que ves salir a muchos que tienen su boleto y van anunciando pasajeros que tienen su boleto con destino a Acapulco y ves que todos se levantan.
pasajeros que tienen su destino a Ciudad de México y todos se levantan, pero tú estás así en el tramo que ves que todos se levantan, ves que todos están yendo y así, y nunca dicen tu destino. Y tú dices, ¿y ahora entonces o estaré equivocado? ¿No te has preguntado alguna vez si lo que predicamos realmente es verdadero? ¿No has puesto algún día en tela de juicio si acaso lo que está escrito se va a cumplir? Porque a lo mejor otra vez el tramo en el que necesitamos caminar es así, en el tramo en el que Juan el apóstol, el último de los apóstoles en vida, pudo dar testimonio de lo difícil que iba a ser el tema de no nada más proclamarse, no nada más considerarse a sí mismo como cristiano, sino también el tramo en el que empezó a perder a sus amigos y no perdió a sus amigos discípulos de la mejor forma. La iglesia primitiva así poniendo a los primeros mártires y esos mártires así hasta el último momento, así diciendo, veo los cielos abiertos y órale, me rifo, porque si Jesús murió por mí, yo estoy dispuesto a morir. Pero en ese tramo otra vez nosotros, ¿en qué estamos confiando? Y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si hoy hay un pecado que necesitas confesar, si hoy hay algo que te está avergonzando, si hoy hay algo en lo cual esta propuesta de decir, si Dios tuviera el descaro de balconearnos así y que pase el desgraciado y así a cada uno de nosotros así, enlistando y así, que pase Bruno y así, todo lo que hiciste, las veces que me negaste. Las veces que diste rienda suelta a tus pensamientos en contra de esa persona, murmurando. A ver, que pase el que sigue y así cada uno de nosotros causaría vergüenza. Pero ¿cuál es el plano? Que tenemos confianza, que es un Dios que no nos va a avergonzar porque ha venido a ofrecer salvación y ha venido a ofrecer respuestas y ha venido a dar no nada más un esquema, un bosquejo, un compilado, una enciclopedia de conocimientos en las cuales para aquel que quiera permanecer necesita estar apegado a esto y no despegarse, sino Dios ha estado a través de los siglos, a través de la historia, dando de su palabra, dando de su consejo a mortales que salen y trabajan y hacen lo propio para ganarse el pan diario, pero no estamos en el plano de decir, pues sí, si fuera lo que Dios quiere y que permaneciera en Él y en su palabra, sí, todos los días lo haría, si cayera el maná del cielo, pero como no es así y tengo que salirme a trabajar, pues no es posible. Entonces así muchos de nosotros a veces nos condenamos a nosotros mismos porque no tenemos con qué responder, pero otra vez, el pecado de creer que depende de nosotros, que somos nosotros los autores de nuestra salvación, es algo que podemos poner hoy en tela de juicio y decir, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. Y por eso el recordatorio y por eso acompáñame a Romanos 6, para poder encontrarnos cómo el perseverar en Él sí es algo que se puede dar, que sí es en algo en lo que se puede trabajar, que sí es en algo en lo que se puede invertir, que sí es en algo en lo que se puede considerar, porque finalmente otra vez lo que Pablo está desplegando a los romanos, a los de Éfeso, a los de Corinto, a los de Tesalónica, o sea, no es desde una plenitud en la cual Pablo está así haciendo lo posible por hacerse famoso. Tenemos que recordar que muchas de las cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo fueron desde la cárcel, fueron desde prisión, fueron desde una mazmorra romana, fueron desde sufrimiento, fueron desde aflicción. Y fueron desde un punto en el cual Pablo no está diciendo desde las nubes, desde así el momento más pleno en el que pudiera uno considerar así, noche de milagros, apóstol Pablo en Corinto y así diciéndoles, hermanos, esto tienen que hacer y vestido de blanco, o sea, no. Pablo, después de haber sido apedreado, regresó a Filipos y predicó. ¿Y qué apariencia tendría? Desfigurado de su rostro, con sus vestiduras rasgadas.
Y así, anunciando esperanza, diciéndole, realmente la carrera no ha terminado aquí, sino que me estiro así para lograr, para así, al estirarme así, lograr alcanzar aquello a lo que hemos sido llamados, al supremo llamamiento. Entonces, otra vez tenemos que ver a un Pablo de carne y hueso, y tenemos ver que Pablo otra vez en este tramo, y lo voy a repetir mucho así, no le está predicando a extraterrestres, no le está predicando a gente que, sí, no, pues yo lo hago bien fácil y respondo todas las preguntas porque estudié para todos mis exámenes. No. Y la primera pregunta dice del versículo 1, el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguirás en el vómito y en la perdición, separado de Dios para que la gracia abunde? Y la respuesta es inmediata, y a veces no necesitamos que se nos explique eso, no necesitamos, porque otra vez es aborrecible a nuestros labios, es aborrecible el simple hecho de decirlo. Pero ¿qué tal en tu corazón cuando lo estás practicando? ¿Qué tal en tu entendimiento cuando lo estás saboreando? O sea, hay formas en las que dices tú, no, claro que no, hemos muerto al pecado, y de eso se va a tratar el modo y la estructura en la que el apóstol Pablo nos está diciendo, si hay una forma de permanecer, haciendo morir al pecado. Y no nada más es en un modo en el que, pues yo ya lo hice morir cuando hice mi oración de salvación, y entonces, no, pues yo ya lo entregué y le pedí perdón, y ya con eso ya borrón y cuenta nueva, y puedo seguir en el mismo modo de vida. No, realmente lo que estamos viendo aquí es que es una constante, es algo en lo que el caminar en Cristo demanda y requiere que todos los días estemos caminando en esa verdad. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos? Dice versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque los que hemos desechado el viejo hombre y nos hemos despojado de todo lo que nos avergüenza, ¿cómo seguiremos tomando de eso? Y para eso yo creo que muchos de nosotros tenemos así amplias ilustraciones en la Biblia, en la cual Pedro dice, por ejemplo, que así como perro volvemos al vómito. Y otra vez, decir eso es detestable. Y cuando tú dices una mentira, tú crees que esa mentira es verdad, pero cuando tú escuchas una mentira, dices tú, chis, me está chamaqueando. O sea, ¿por qué él piensa que eso es verdad? Pero cuando tú estás así convencido de que esa mentira es verdad para cubrir una falta, tú la crees como algo verdadero, pero cuando a ti te quieren chamaquear, te ofendes. Cuando a ti te quieren así dar gato por liebre, lo descubres y dices tú, ¿por qué eso hacen conmigo? Pero cuando tú lo estás llevando, cuando tú lo estás practicando, no te das cuenta, y por eso el salmista dice, líbrame de los pecados que me son ocultos, muéstrame, porque lo más íntimo de mi corazón no lo conozco, y es manifiesto cuando estoy viviendo en desconfianza, es manifiesto cuando estoy viviendo en pecado, y volvemos al punto, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Perseveraremos en el mismo andar, en el mismo proceder cuando hemos conocido sublime gracia, sublime amor? Cuando hemos conocido al que no nos puede desechar, ¿seguiremos insistiendo en aquello que nos separa? ¿Seguiremos así con el énfasis y la mirada puesta con aquello que nos lleva a muerte? En ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. ¿Has muerto al pecado? En tu día a día así mueres a ti mismo, y ojo otra vez, porque Jesús en su exposición del Evangelio y en su forma de ganar adeptos no estaba dando a la multitud aquello que era considerable como para, qué sé yo, o sea, quieres tener más clientes, pues da mejores ofertas, da mejores precios, quieres tener una mejor forma de tener solvencia económica, pues así trata de identificar mercadológicamente lo que es adecuado para tu mercado, para tu nicho.
Pero Jesús no vino en modos mercadológicos, no vino en un modo a ofrecer lo que la gente quería escuchar. Jesús vino a confrontar y una de las cosas que vino a confrontar fue al sistema. Y las primeras cosas que Jesús como rabí, como maestro, así rompe el esquema es que normalmente en el contexto judío los rabinos así se paraban en la sinagoga y cada uno de los discípulos escogía. Y hoy podía ser discípulo de Jesús, hoy podría ser discípulo de Gamaliel y así irte la campechaneando y literalmente con el que mejor te convenciera, con el que mejor te fuera dando respuestas a tus preguntas, pues era con el que mejor jalabas. De tal forma que Pablo cuando llega a Corinto les expone una verdad y les dice, no digan que son de Apolos, no digan que son de Pablo, no digan que son de Cefas, porque son de Cristo. Entonces es algo muy marcado y Jesús rompe el sistema porque Él es como maestro el que escoge a sus discípulos. Él es el que como maestro así toma de lo vil y lo menospreciado y escoge a un pescador, escoge a un publicano, a un cobrador de impuestos publicano. Y así en lo sucesivo va mencionando los evangelios que va rompiendo el esquema, pero Él no se avergüenza de lo que Él llamó. Él no se echa para atrás cuando ya le decepcionaron y le traicionaron, sino que sigue. Pero ¿qué es lo que otra vez a nosotros nos tiene que quedar en claro? Que cuando Él llamó a sus discípulos, les dijo, el que quiera venir en pos de mí es necesario que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Entonces, el negarnos a nosotros mismos es esta forma manifiesta en la que estamos muriendo y le estamos dando muerte. Y le estamos dando así la posibilidad de que Jesús crucifique nuestra forma antigua de ver las cosas. Pero la pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás llevando en tu día a día? Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esto es, hemos sido sumergidos. Y al ser sumergidos hemos dejado así toda naturaleza pecaminosa y hemos resucitado en vida. Y hemos así dispuesto no nada más el entendimiento, no nada más la forma así de simplemente pues ya nos bautizan y ya como que me sentí más ligero y como que mis pecados se quedaron ahí. Pero si te has dado cuenta, los últimos bautizos los hicimos recientemente antes de entregar la casa. Aquí enfrente es Pino número 9, pero algo que siempre dice Jaime en cada una de las ocasiones que se hacen bautizos es que al ser sumergidos el agua no se queda manchada. Procuramos tenerla clorada y procuramos tenerla limpia, pero así otra vez en esta forma en la que cantamos. Si Dios viera nuestros corazones, si Dios al ser bautizados expusiera lo que estamos dejando, ¿cómo saldría? ¿De qué color sería el agua al ser sumergidos y así dejar qué? Color Jamaica, color lodo. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, sabiendo esto, que la muerte no reinó sobre Jesús, sino que resucitó. Y algo de lo que vemos en el Evangelio es que no nada más es un trámite, no nada más es una forma, sino es todo el tiempo estar sumergidos. Y no nada más es un acto así para muchos en contexto y sobre todo en una denominación así, no, pues a mí ya me bauticé y yo con eso ya la libré. Pero no, todos los días tenemos que estar sumergidos, tenemos que estar así vestidos. Tenemos que estar así identificándonos con Jesús y viendo que Él en ese modo de ser sumergidos así no nos está dejando fuera, no nos está dejando a un panorama en el que pues ya se le olvidó a Jesús en dónde nos dejó, sino que todos los días nos sigue purificando, todos los días nos sigue transformando, todos los días nos sigue salvando de nosotros mismos. ¿Cómo? Tomando el ejemplo de Jesús, juntamente con Él. Y algo que vamos a encontrar, versículo 4, es que todo viene en un paquete en el que no podemos
despegarnos, no podemos disociarnos, no podemos como simplemente decir, bueno, pues me ayudó a entrar fulanito de tal a trabajar en Nissan, pero ya de entrando a trabajar y teniendo mi primer nómina ya ni lo topo, o sea, porque de todos modos me cae mal. Yo lo único que quería entrar único que quería era encontrar trabajo y era entrar a Nissan, pero ya quien me haya conseguido el trabajo, pues ya no me importa. O sea, aquí vemos que Jesús otra vez en la obra de salvación que ha hecho, es así un acompañamiento, una forma en la que la estructura de permanecer no es opcional, no es ni siquiera discusión, sino es juntamente con Él. Estoy crucificado juntamente con Él, dice versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, haciendo morir al pecado para muerte, para que juntamente con Jesús podamos dar gloria y podamos salir de esa muerte, de esa vida pecaminosa y poder resucitar en vida y decir, es posible vivir como Cristo vivió. Es posible vivir en escasez, es posible vivir en sufrimiento, es posible vivir aun cuando me traicionan, es posible vivir con aquel que le confié años de mi vida y me entregue con un beso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Dónde estás tú hoy, Judas? ¿Dónde estás tú hoy, demás? ¿Dónde estás tú hoy? Así que habiendo escuchado, no te atreves a seguir a Jesús con todo lo que tienes. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en vida nueva no nada más es un tramo así de sentirse más ligeros, más jovial, hola, buenos días, hermano, y sentirte parte de una familia, un movimiento, una estructura social en la que te sientes cómodo porque así puedes ser quien soy. Puedo ser quien soy a pesar de lo que estoy pensando. Hola, buenos días, si supieras que me caes mal, pero hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y nadie te dice nada. Porque es el amor de Dios que se mueve entre nosotros y es fraterno y entonces no hay esta confrontación, entonces todo es chido. Pero sepultados juntamente con Él y al ser sumergidos así, tenemos oportunidad de poder fraternalmente unir lazos. Fraternalmente entender que Dios nos ha injertado, Dios nos ha dado oportunidad de pertenecer a una familia y siempre lo voy a decir y hasta que Cristo venga, o sea, no estarías en mi lista de amigos si no fuera por Cristo. Si no fuera por Cristo ni nos hubiéramos conocido. Pero por algo Dios así nos ha, juntamente con Él, nos ha dado oportunidad de pertenecer, de ser llamados hijos. Y de nosotros tener la confianza de llamar a Dios Padre y llamar a y llamar a esta, así de decir, y es mi hermana. No manches. Pero somos sepultados con Él para vida nueva. Y pasa, apenas lo escuchaba con alguien que traía una falla en su coche. Y realmente la falla comprendía en que al ir circulando el carro se jaloneaba para todos lados y pasaba un desnivel o algo y así como que iba, se llama bandeándose, entonces como que vas de un lado para otro y así pues ¿qué tengo que hacer? Cambiar suspensión, tengo que llevarlo a alinear, ¿qué tengo que hacer? Le cambió llantas y así, no, quedó como nuevo. Y hay ocasiones en las que estamos bandeándonos de un lado a otro. Y que hay cosas que nos afligen y hay otras cosas que nos llenan de entusiasmo y estamos de un lado a otro, pero así, en ese término, así, ay ya Señor, cámbiame las llantas y ya con eso así ya quiero caminar derechito. Pero es difícil, pero es complicado hacer morir este cuerpo terrenal, es complicado no hacerle caso a los deleites de este mundo, pero es posible. Pero es algo que no se nos da como otra vez en un plano en el que, híjole, pues para que ya no te haga eso tu coche necesitas cambiarlo por uno nuevo.
Ah, sí, chucha, o sea, y dame 2 y ya con eso se corrige mi vida, pero así. ¿Qué quisieras que Dios te concediera para que ahora sí pudieras caminar? ¿Una nueva familia? ¿Una nueva iglesia? Lo que necesitamos es un nuevo corazón. Lo que necesitamos es un entendimiento renovado. Lo que necesitamos es la plena conciencia de saber que nuestro cuerpo es ofrecido en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y así, Señor, dame el culto racional de poder entender que solamente así, sepultados juntamente con Él, para andar en vida nueva. Yo diría, pues si ya le voy a poner llantas de una vez unos rines y unos rodados más altos y chaparrito el coche y así, pero a pedir de boca. Pero a veces con que le eches aire a las llantas es suficiente. A veces con que lleves a alinear tu coche es suficiente. Pero el que vende llantas, pues te vende las llantas y todo chido y el comercio así circula y el dinero está en movimiento, pero al final lo único que necesitaba hacer era echarle aire a las llantas. Y como cuerpo y como personas y como gente necesitada, a veces lo único que necesitamos es así un soplo de vida y que el Espíritu de Dios nos llene. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, el hecho de muerte de Jesús fue un momento desolador, fue un momento en el cual lo sublime viene cuando así es consumado nuestro pecado. Checa esto, o sea, es un momento en el que lo hace sublime el hecho de poder decir, ay sí, a través de la crucifixión Jesús nos perdonó pero en el momento en el cual Jesús estaba siendo crucificado fue un momento horrible, fue un momento en el que así se empieza a apagar la luz. Y no sé si te diste cuenta o fui el único por la edad, porque ya empiezo a decaer, ya voy a ser abuelo, por cierto. Pero en este modo, el tramo en el que el eclipse, y en Cuernavaca no tuvimos así la oportunidad de verlo completo, pero con el simple hecho que el dimmer, la posibilidad de bajar un poco la luz y así el sol se apagara en un 40%, ¿cuánto se apagó? 40%, así como que ya empezaba como que así decir, ¿qué onda? Como que ya es hora de dormir y ya me sentía como las gallinas cuando ya empieza a ser de tarde y así de pues como que esto está pasando, pero otra vez en el tramo, la crucifixión, este momento en el que se está apagando las luces y todo está sucediendo, posiblemente un eclipse, está transcurriendo 3 de la tarde, así está temblando la tierra. Y muchos a lo mejor con jaqueca y así de qué está pasando. Retomando el punto, la crucifixión no fue un momento bello. Fue un momento de vergüenza. Fue un momento en el que si somos así plantados juntamente con Él para su muerte, es porque quizás en el tramo vamos a sufrir vergüenza, vamos a sufrir lo que Jesús padeció. ¿Y dónde va esto también en el modo? Al estar predicando en cárceles, me he dado cuenta y hemos estado observando que para muchos ahí adentro, en un penal de alta seguridad, el ser cristianos es algo que se padece. Es algo que en el plano no nada más es como aquí el llevar el mote de aleluyo, el llevar el mote de ser un fanático, sino presos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, hablan de una vulnerabilidad, hablan de una fragilidad, hablan de una forma en la que son objeto de tribulación, son objeto de bullying, en el cual, pues eres cristiano, pues aguante vara. Pues eres cristiano y a ver si es cierto que muy cristiano y es maltrato, pero están dispuestos a padecerlos.
Porque si están plantados juntamente con Él en el padecimiento, tienen la esperanza de que algo va a ser distinto porque han encontrado perdón, porque han encontrado a alguien que no los desecha. Y otra vez, todo esto haciendo un punto de encuentro en el Evangelio. O sea, esto no viene a ser algo doctrinal, el estar predicando el Evangelio en cárceles lo hace muy vivo de tal forma que es el Evangelio propio. O sea, no es el que en cuanto a denominación se le predica desde una forma presbiteriana, desde una forma bautista, desde una forma carismática. No, es el Evangelio. El evangelio que Pablo dice en el capítulo 1 de los Romanos, así, el evangelio que tiene poder de Dios para salvación. Y en este tramo, otra vez, siendo vulnerables, siendo frágil, están dispuestos a padecer, están dispuestos a sufrir, están dispuestos a decir, si de esto se trata ser salvo, aguanto y persevero. Y verdaderamente el modo en el que ellos así lo externan es que en esa vulnerabilidad realmente me deja ver en quién estoy confiando. Y nosotros desde la cómoda, nosotros desde la más fácil, nosotros desde un contexto, desde cuatro paredes que nos dan oportunidad de predicar el evangelio sin interrupción. Si acaso has venido los miércoles, así tenemos algo de distracción, pero finalmente tenemos libertad de predicar el evangelio. Tenemos libertad de salir de aquí, irnos a desayunar y todo chill, no pasa nada, todo tranquilo, soy cristiano, Dios te bendiga, le das al que te pide y te la llevas bien relax. Pero ¿realmente has muerto al pecado? ¿Realmente estás juntamente con Jesús sepultado para vida nueva? ¿Realmente estás siendo plantado en semejanza juntamente con Él en su muerte? Versículo 6, sabiendo esto. Y saber esto en el contexto es entenderlo entendiendo. O sea, no es un pleonasmo, pero saber esto es como cuando Jesús citaba mucho en sus enseñanzas, de cierto os digo. Pablo hace uso también de un recurso de estas características en las cuales menciona, sobre todo en sus cartas pastorales, diciendo, palabra fiel es esta y digna de ser escuchada. Pero aquí el modo es así, sabiendo esto, como recordando algo, como poniendo un taquete así que sirve para amacizar algo. Que sirve para que tú al fijar o intentar poner un cuadro en tu pared, si no le pones el taquete, ¿qué es lo que pasa? Queda suelto, queda simplemente el tornillo, no, por su composición de metal, no logra abrazar, no logra ser abrasivo al concreto y simplemente se separa. Y muchas veces pasa eso y lo único que haces tratando de meter ya sea un clavo de concreto o una pija o algo sin taquete, pues simplemente empiezas a hacer un hoyo más grande. Pero el taquete así es este tipo de formas gramáticas que Dios en su Espíritu Santo así dio oportunidad para que Pablo así dijera, sabiendo esto, ¿qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que traes hoy en tu mochila? Para que si Cristo pide cuentas, ¿qué es lo que tienes para enseñar? ¿Traes tu tarea hecha? ¿Traes tu Biblia subrayada? ¿Traes así en YouVersion tus planes de lectura y tienes así con qué justificar tu tiempo perdido? No lo sé, pero otra vez, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabiendo esto, que siendo muerto al pecado, el pecado ya no tiene más poder en mí. Y por eso mucho de lo que también hemos escuchado de este púlpito es así encontrarnos con que Jesús tuvo que hacer lo posible por matar pasión, matar anhelos, matar deseos en sus discípulos. Y me imagino en Pedro así, estar jalando las redes, incrédulo él, así, Señor, Jesús le llama y le dice, Pedro, echa la red, e incrédulo Pedro dice, ¿cómo Jesús? Si llevamos toda la noche y no hemos pescado nada, y así Jesús le vuelve a decir, anda, haz lo que te digo.
y estar jalando las redes llenas de peces y habiendo sido noches, semanas en las cuales quizá Pedro no había pescado nada y por eso estaba cansado e incrédulo. Y así Jesús le dice: ahora te haré pescador de hombres, ya no vas a ser más pescador de peces. Y entonces imagínate Pedro así: yes, voy a ser pescador de hombres y entonces vamos a hacer milagros, y lo que va a pasar después de que Jesús se haya ido va a ser un momento en el que en Pentecostés así más de 3,000 se van a convertir. Él no tenía planes. Él no tenía así una agenda. Él no tenía así un porvenir en el cual así él ya estaba diciendo: bueno, lo que voy a hacer ahora es. Y por cierto, algo que así me gusta ver, que en una de esas Pedro dice que era casado. ¿Cómo sabemos esto? No por el nombre de su esposa, no por el origen de cómo se conocieron, sino porque dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Entonces, si Pedro tenía suegra, ¿es por qué? Muy bien, puedes tener así tu sello al salir de semilla, tu estrellita en la frente, pero en ese modo, o sea, ¿cómo habrá llegado ese día Pedro? Mi amor, ya no va a ser pescador. Multinivel. Vas a ahora, ¿cómo la vamos a librar? O sea, ¿de qué vamos a vivir? Y así, apagando algo intencionalmente. Jesús en Pedro, así, disminuyendo algo. Pues no sé, vieja, pero me dijo Jesús que ahora voy a ser pescador de hombres y no sé de qué se trate eso, pero al final accedí. Al final le dije: Simón, Simón, Pedro, así, amos, acepto. ¿Y qué habrá sido para Pedro? ¿Qué habrá sido para Juan, el discípulo amado? ¿Qué habrá sido para alguien como Pablo, siendo difamador, siendo injuriador, siendo aquel que perseguía a la iglesia? Decirle a la iglesia: hagan morir el pecado y juntamente con Jesús sean sepultados, porque vale la pena. No porque lo diga yo, sino porque creo en quien lo dijo. No porque lo que se predique de aquí, desde este púlpito, se diga con la convicción de que es verdad, sino porque quien lo dice es verdadero. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y si estamos juntamente con Jesús, crucificados, sepultados, plantados, tenemos la esperanza de que el pecado ya no tiene algo que ofrecerme. Mateo, cobrador de impuestos, así teniendo, él sí seguramente por su estructura, en cuanto a sociedad, así a lo mejor sí involucraba un poco más ser cobrador de impuestos, así decir: no, pues cuando sea después de 5 o 6 años ya voy a tener 3 o 4 puntos de dónde cobrar impuestos. Entonces a lo mejor él sí tenía un plan de vida, pero Jesús le dice: Mateo, ven, sígueme. Y nos da una perspectiva que los publicanos no eran precisamente el top 10, así el que está dentro de los 10 favoritos de la sociedad judía, sino que era alguien despreciado. Era alguien que probablemente no era considerado para sus amigos, para sus amistades, porque era alguien que de ser amigo, de ser compa, y de repente así de: pues ¿qué crees? Que de aquí a mañana ya no soy quien soy y ahora vengo a cobrarte impuestos y tú debes tanto. Y así como Jesús puede ver lo que hay en nuestro corazón, yo también puedo ver lo que hay en tu contabilidad, y tú estás siendo evasor de impuestos, mochilas, y a partir de mañana vas a estar pagando esto cada semana, y así cobrando piso. Pero otra vez así Jesús le llama y deja todo. ¿Esperando qué?
Mateo, ay, seguramente como dejé todo, entonces ahora que Jesús me ha llamado a ser parte de los suyos, a lo mejor y me dé chance de hacer uno de los evangelios, entonces con eso me conformo. Si Dios te diera oportunidad de hoy escribir un salmo de tu vida, ¿qué escribirías? ¿Qué es lo que de tus labios así saldría? Sabiendo que tienes vida y esperanza, sabiendo que habiendo resucitado de los muertos, Jesús no se quedó muerto, no se quedó en un con un crucifijo colgado, sino que así se pudo presentar a los suyos y pudo decirle a Tomás, mira, checa esto, Tomás, tú que no crees. Tú que estás pensando que soy un fantasma, que soy un recurso holográfico en el cual estoy siendo desplegado en pequeños píxeles y entonces así, no, Tomás, ven, a ver, préstame tu mano y así, meterla en el hueco donde entró la lanza. Y Tomás hasta entonces decir, creo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, versículo 9, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Y tenemos que recordar, tenemos que saber esto, que estamos así muertos para vida. Acompáñame a Efesios, por favor. Y deja tu separador ahí en Romanos 6. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su muerte. Capítulo 4, versículo 17 de Efesios, versículo 18. ¿Cómo andan estos otros gentiles andando en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué pues perseveraremos en la impureza? ¿Qué pues perseveraremos en la lascivia? ¿Qué pues perseveraremos en la falta de sensibilidad y no tener compasión por los otros? ¿Qué pues estaremos perseverando en la dureza de nuestro corazón? ¿O le decidimos dar muerte al pecado? ¿O decidimos así destruir todo lo que nos está atormentando, todo lo que nos está separando? Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El ejemplo es Jesús. ¿Cuál habrá sido? Y perdónenme por los que ya me conocen, ya saben que si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan, pero así, ¿cómo sería el pecado de Jesús? O sea, porque dice que humanamente fue como nosotros, pero no pecó. ¿Cómo sería el pecado de Jesús en el cual en su forma de ser Dios y tener todo el poder y tener así toda la magnificencia de Dios así a su disposición? ¿Cómo sería el pecado en el que Jesús no caería en la tentación? Yo pienso, y por eso las disculpas, yo pienso que así de, ay, ya que se calle y ¡fum!, como que nomás le hizo así y un cerillo y se consumió así como que, pero no lo hace. Y Jesús a lo mejor en su pecado sería atraído a decir, pues vamos a hacer todo nuevo, o sea, vamos a hacer nuevos discípulos, vamos a hacer una mejor forma de iglesia, vamos a hacer algo que funcione. Pero no lo hace. Y en algo en lo que tenemos que ubicar es que aprendemos de Jesús porque Él, teniendo la forma de hacerlo mejor, en lo que humanamente mi entendimiento tiene noción, no lo hizo, sino que lo hizo con lo chafa, lo hizo con lo vil, lo hizo con aquellos que sabía que lo iban a traicionar. ¿Piensas que no lo haría contigo?
¿Piensas que no lo haría conmigo? Porque otra vez la forma en la que yo pienso que Jesús, he estado en mi devocional en el Antiguo Testamento y precisamente hoy me tocó así con uno de los compas que más me apasionan en la Biblia, así Eliseo, y hoy precisamente veía una de esas de Eliseo que así digo, no manches, o sea, ¿por qué eras así, Eliseo? Y dice que va caminando y va todo chido y de repente unos chavitos le empiezan a decir calvo y viejo. Y entonces Eliseo así no ordenó que cayera un trueno, pero así salen dos osos y se comen a los chavitos. Así digo, ¿por qué hizo eso? Y entonces otra vez, por eso la propuesta, o sea, por eso el atrevimiento es así. Dios pudo haber hecho eso. O sea, pudo haber así, ¿sabes? La callada de repente que está Jesús orando en el monte después de haber multiplicado los panes y entra al mar de Galilea y los discípulos están así en la barca y están atormentados porque está así toda una tempestad encima de ellos y Jesús de repente como que le voy a dar por este lado y hay que se ahogue, ¿no? Pues ya finalmente pues agarro y jalo a otros discípulos. Pero no lo hizo. Y todavía llega con los discípulos y los encuentra temerosos. Y todavía con muchos de nosotros nos encuentra hoy temerosos de confiar plenamente en Él. Pero Él sabe con lo que se está rifando. Y Él sabe lo difícil que nos cuesta pedir ayuda. Versículo 10, porque en cuanto... regresamos a Romanos, por favor. Dice versículo 10 del capítulo 6 de Romanos, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Y tú y yo necesitamos morir al pecado y ya no de seguirle dando el control, ya no seguirle dando así la oportunidad de que siga reinando en nuestros pensamientos. ¿Cómo? La pregunta de los 10,000, así como, juntamente con Él sepultado para vida nueva, juntamente con Él plantado en semejanza de su muerte, sabiendo que la muerte no va a reinar sobre nosotros. Y nuestra esperanza y aquello en lo cual estamos confiando hoy es que probablemente este calor no va a mejorar, esta estructura social no va a cambiar, pero no está nuestra esperanza en que esto cambie, sino que nuestra confianza es que cuando Él venga no nos tome avergonzados, sino que tengamos así el deseo de conocerle. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, que ya no reine el pecado sobre ti. Crucifica tu vana, tu hueca, tu estúpida forma de pensar que haciéndolo a tu forma va a salir bien. No confíes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Y Él sabrá así con qué. Si trae un trascabo, si trae así para que se asfalte y se haga un piso nuevo y una carretera nueva en la cual puedas ver todo plano. O simplemente para que veas que Jesús, si tú lo reconoces en tu vida, Él va a enderezar lo chueco que tienes. Pero haz morir el pecado, que ya no reine en ti, que ya no se siga enseñoreando. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, que ya no te sea atractivo, que ya no te esté señoreando, que ya no te esté así mandando formas en las cuales te atrapa. Y algo que tenemos que aprender hoy día, aparte de muchas cosas en las cuales tenemos que identificar en lenguaje corporal de las personas, pero a ver, ahí te va un test, vamos a hacer una prueba. Si yo estoy así con mi mano en esta forma, porque ha cambiado todo, ya los que somos del 80 y tantos para atrás hablábamos así, hoy no hablan así, hoy hablan así. Entonces, si le dices a alguien, ahí te hablo así de, ¿qué me está diciendo? ¿Cuernos o algo? Pero otra vez, lenguaje corporal ha cambiado.
Pero si hoy en este examen que te hago, si tú ves que estoy haciendo esto mientras tú me hablas, ¿qué estoy haciendo? Estoy en mi celular, pero si estoy haciendo así, ¿en qué aplicación puedo estar? Ay, ahora resulta que nadie, no sé de qué están hablando, pero a ver, o sea, otra vez observa. O sea, observa así, toma tu mano, es más, saca tu teléfono así, toma tu celular y así, cuando estás haciendo esto, ¿qué es? ¿Verdad? Entonces, de la abundancia, así, ya de una vez lo cantamos así, Señor, sabiendo lo que somos, así. Y si yo estoy hablando contigo o tú estás hablando conmigo y yo estoy así, ¿qué es? ¿Qué pensarías que yo estoy haciendo acerca de lo que tú me estás platicando? Pues así que no me importa, ¿no? Pues así, entonces, ¿cómo podemos entender que estamos muertos en su semejanza, pero vivos para Dios? ¿Cómo podemos entender así que estamos atendiendo la necesidad de los que están a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos así dar evidencia que el pecado ya no está reinando? Es difícil. Es difícil porque es algo entre cada uno de nosotros y Dios. Es algo que solamente Dios ve y examina lo que hay en nuestros corazones. Pero otra vez, si ese escroleo, si esa forma de tú estar viendo así lo que estoy así checando en mi teléfono y tú así de no me está haciendo caso, ¿cómo sería si el pecado así tuviera una forma de manifestarse? Si quiero una chela y estoy temblando porque entonces quiero quitarme la sed y así, ¿cómo sería? ¿Cómo sería así en alguien que es adicto a la pornografía? Porque es sutil. ¿Cómo sería así en alguien que así es una adicción a querer cubrirlo con algo? No lo ves. Y quizás llevas así cargando eso desde años, pero hoy necesitas darle muerte al pecado. No reine pues el pecado, versículo 12, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se va a enseñorear de ti si estás juntamente sepultado con Jesús. El pecado no se va a enseñorear de ti si estás plantado juntamente con Él. El pecado no se va a enseñorear de ti si estás juntamente con Él crucificado. Y por eso, permanecer. Y por eso, acompáñame a Primera de Juan, y con esto terminamos. Y lo que vimos en semanas pasadas en el capítulo 2, versículo 1, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 28, y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Destruye tu pecado. Destruye eso que te está separando. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Toma hoy vida. Toma hoy lo que Jesús dice así en el modo literal, porque todo lo que así fue escrito es para que no pequemos.
porque el pecado te deforma. El pecado físicamente te consume. Y quizás la has hecho bien, años cargando ese pecado y así, pero el enemigo está como león rugiente, buscando devorar a su presa. Y está destrozando familias, y está destrozando a nuestra juventud. Síguele. Señor, nos presentamos así delante de ti, habiendo pecado y habiendo muchas veces negado con nuestra actitud tu deidad, tu poder. Hoy queremos venir delante de ti. Y a lo mejor hasta en lo íntimo, sin la necesidad de ser avergonzados. Pero hoy venimos delante de ti así a pedirte perdón. Y así como estos profetas en el Antiguo Testamento, así también hoy venimos a pedir perdón por esta nación idólatra, por esto que así a nuestro alrededor está transcurriendo. Y venimos a pedirte perdón porque hemos dejado cosas pendientes, Señor. Y hoy por eso yo te pido, Señor, que así podamos destruir ese pecado que nos está atormentando. Y hoy queremos pedirte, Señor, que así nos des oportunidad de permanecer en tu regazo. Que como dice en Salmo 91, que podamos estar bajo el abrigo del Altísimo. Que como dice en Salmo 23, que podamos estar bajo el cuidado del buen pastor. Pero otra vez, Señor, queremos hoy poner delante de ti lo único que traemos, que es pecado, para que tu gracia abunde y para que aquellos que han perseverado y han persistido en el pecado, que hoy lo abandonen, Señor. Que hoy puedan caminar en vida nueva, teniendo la confianza de que cuando tú vengas no vamos a estar avergonzados por lo que hicimos o lo que dejamos de hacer, sino que hoy así podemos pedirte, Señor, que queremos estar a cuentas contigo, queremos tener paz contigo, Señor, queremos arreglar así lo que hemos dejado en el cajón, así de nuestro buró, en lo más así hasta adentro, que creemos que porque está más adentro nadie lo ve, pero al final hoy queremos traerlo así a luz, Señor. Entonces, Padre, examina nuestros corazones. Y una vez más, Señor, al pedir que nos examines, recuérdanos que al examinarnos no te avergüenzas de lo que tú has invertido en nosotros, Señor. Y otra vez yo te pido que esta oración sea para salvación para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y aún también para los que están a nuestro alrededor, para nuestra familia, Señor. Trae convicción de pecado a este país, a nuestra ciudad. Y que el Evangelio, al ser predicado, Señor, sea audible, sea entendible, sea claro, para que cuanto más así que el tiempo en el que tú vengas, así que muchos más tengan convicción y tengan la seguridad de saber que tenemos un Dios que nos salva, que nos ama y que ha dado a su Hijo Jesús por amor a este mundo. Entonces guárdanos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.